Hola, buenas noches. Este es el repaso para Historia de Colombia. Mañana tenemos el examen, es semestral, entonces pues está un poco extenso, sin embargo, bajo mi perspectiva no está tan difícil. Así que comenzamos por primer periodo. No vimos tanto, sin embargo es importante recordar lo que es la resiliencia. La resiliencia es el proceso para adaptarse, digamos, a una adversidad que se vive. Es la capacidad de anteponerse a lo sucedido. Esto lo viven o lo experimentan bastantes personas en Colombia, pues que han sufrido de conflicto armado o que han estado inmersos en ese ambiente, donde sus familias pues, han sido violentadas, donde ellos mismos han sido violentados, han sido desplazados, etc. Estas personas lo que hacen es, pues, digamos que salir un poco como de esto y volverse tal vez un poco más fuertes, y pues evitar que esto que se les pasó pues se les convierta como la vida en, por así decirlo, cuadritos, ¿hago entender? Es decir, es como superar, por así decirlo, en términos bastante crudos la situación. Ahora, la relación del conflicto armado colombiano, pues de la parte de la economía, la cultura y la política. Digamos que tenemos un país en el cual el narcotráfico y el conflicto armado y todo esto siempre ha estado bastante envuelto, digamos, con los temas naturales de un país, como lo son la economía, la cultura y la política. Colombia es un país rico en diferentes minerales importantes, como pues las esmeraldas, bueno, en fin, bastantes cosas, y los hidrocarburos también están bastante presentes en nuestro país, pero desafortunadamente, digamos que de la parte céntrica, del centro hacia arriba, tal vez un poquito más abajo del centro hacia arriba, existe una gran presencia pues del Estado, están las ciudades capitales, está todo, digamos, el proceso como más importante del país, y digamos de lo que es el Guaviare hacia abajo, el Meta hacia abajo, todo ese tema de el Amazonas, Mocoa, bueno, en fin, todos estas ciudades no capitales que parece que están bastante olvidadas por el Estado, tienen un gran valor en esa parte de los minerales. Sin embargo, pues como el país presenta un gran nivel de abandono estatal, estos digamos que no se les presta bastante atención, y es por esto que la violencia en estas zonas está mucho más marcada, por así decirlo, aunque en los mapas, digamos, para visualizar esto no se note, está un poco más marcada la violencia en estos sitios, puesto que los grupos armados o grupos al margen de la ley, digamos que se pelean entre sí y con los civiles para como llegar, digamos, al control total de estos materiales. Y bueno, ahora eso es lo que vimos en primer periodo a grandes rasgos. Y ahora vamos a empezar con segundo periodo, que pues está bastante largo. Entonces, las FARC. Recordemos que las FARC eran marxistas y las FARC, digamos, FARC traduce o quiere decir por sus siglas de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o colombianas. Estos nacen sin una idea política, su fundador es Tiro Fijo y es fundado en el Tolima. El proceso de paz con las FARC empieza en 2012 y termina el 24 de noviembre del 2016, el día en el que, pues en este día, Juan Manuel Santos y Echevarría, el cabecilla de las FARC, pues firman un acuerdo de paz en el cual pues buscan también, pues digamos, parar la violencia, digamos, el cese al fuego y todo este tema pues que estaba afectando bastante al país. Ahora vamos hacia el ELN, que por sus siglas es Ejército de Liberación Nacional. Es fundado por alias Gavino y es fundado en Santander, más puntualmente en el municipio de San Vicente de Chucurí. Y bueno, ahora, el M19. Bueno, hay que decir del ELN que eran pro-chinos. Y ahora, el M19, que quiere decir Movimiento 19 de Abril, pues primero eran comunistas. Y segundo, pues sus fundadores son tres, digamos que están Navarro Wolf, Pizarro y Bateman. Y pues este movimiento ocurre tras el robo de las elecciones de Misael Pastrana, o sea, digamos, de las elecciones de Misael Pastrana y Rojas Pinilla, en el cual, como ustedes saben, pues digamos que se corta la luz en medio de las elecciones y, mágicamente los resultados cambian drásticamente. Ahora, ¿qué es importante decir del M19? Que gracias a él y pues gracias a ellos, en la Constitución de 1991, digamos que se abre el espacio para lo que hoy en día conocemos como las tutelas.
Siguiente, ahora vamos con unos datos además, como los de por qué se crearon estos grupos armados, estos grupos al margen de la ley. Primero, por las FARC. Recordemos que las FARC pues empieza, digamos, en 1964 y se crearon por el abandono estatal que se estaba viviendo en el país por aquella época. Además, digamos, de ser una contestación a Estados Unidos porque ellos querían poner bases militares acá en Colombia y pues, no querían. Y bueno, luego está el ELN en 1966. Digamos que ellos empiezan a partir de la teología de la liberación de Camilo Torres. ¿Qué es la teología de la liberación? Básicamente, la teología es el estudio de las religiones y pues la liberación, ya sabemos que la liberación, así que básicamente esto traduce ver a la liberación como una religión. Y según lo que leí, la teología de la liberación busca en la palabra divina las mismas bases para luchar, pues digamos, contra las brechas salariales, contra la pobreza, contra el hambre, contra todas estas cosas. Digamos que empiezan por ese lado, digamos que suena bastante bien, ¿no? Y por último el M19, pues creo que es el más conocido, el que más hemos trabajado, y pues es importante nombrar algo que hicieron ellos diferente a el ELN y de las FARC, y es que decidieron atacar en un foco, digamos, como por así decirlo, al orgullo del país, robándose la espada de Bolívar. Digamos que es algo muchísimo más simbólico, pero que digamos al país le pesa, porque es algo de su historia, ¿sí? Es como apropiarse de algo supremamente importante para la historia del país. Y eso pues digamos que no lo hicieron las FARC y el ELN. Ahora, vamos con las AUC, o Autodefensas Unidas de Colombia, que fueron una coalición de ejércitos paramilitares a finales de 1990. Y pues en un principio digamos que iban a contestarle lo que estaba pasando a las FARC, pero pues ya después de eso digamos que se torció un poco el asunto y básicamente terminaron financiándose gracias al narcotráfico, a las extorsiones, a los secuestros, y pues eran patrocinados por terratenientes, ganaderos y narcos. Ahora, las guerrillas gaitanistas o el Clan del Golfo. Digamos que ellos empiezan, por así decirlo, criticando tanto la parte del país, digamos, la política, la forma de actuar de la política nacional, así como la forma de actuar del ELN y de las disidencias de las FARC. Digamos que, por lo mismo, empezaron con una idea no negativa, sin embargo, se convirtieron en la fuerza criminal más poderosa y peligrosa del momento. Sí. Bueno, silencio ya. Ahora vamos con los procesos de paz de los 80. Digamos que empezamos con Belisario Betancourt en 1982 hasta 1986. Él aprueba la amnistía, sí, y abre los diálogos. ¿Cuál era el objetivo? Digamos que hablar con la guerrilla para sobre, digamos, la idea o lo que quería él de la participación de ellos de la eventual participación de ellos en la política. ¿Sí? Luego está Virgilio Barco de 1986 a 1990 y pues él fundó la Consejería para la Reconciliación y Rehabilitación. Eso es lo importante de Virgilio Barco. César Gaviria de 1990 a 1994 inicia las conversaciones con las FARC, iba todo muy bien, y pues con el ELN, pero digamos que eso se rompe, puesto que en 1992 un exministro es asesinado por los paras y pues digamos que se rompe los diálogos, por así decirlo, o sea, lo que se lleva se rompe. Y pues Ernesto Samper no avanzó sustancialmente, digamos, en el proceso, pues por lo que acababa de pasar, digamos que fue una época de stand-by. Sí. Luego empezó, digamos, el tema, bueno, es hora de hablar de la época del narcotráfico en Colombia. Digamos que la época del narcotráfico en Colombia ha sido uno de las épocas más sangrientas y más peligrosas o de recordar para los colombianos, puesto que aquí aparecen los dos carteles más importantes de todos y los que marcaron la historia de nuestro país, creando pues novelas, libros, documentales, en fin, que son los carteles de Cali y los carteles de Medellín. Medellín fue el cartel más sangriento, puesto que estaba liderado por Pablo Escobar, y pues digamos que el tema
digamos que comerciaban cocaína, había mucho sicariato, había bombas y pues se pagaba por matar policías, en fin, todo esto. Y bueno, el cártel de Cali tampoco se queda atrás, no es decir que uno era mejor que el otro, simplemente que se vio un poco más marcado la violencia, la sangre en el cártel de Medellín. Y bueno, como dato, pues el cártel de Cali estaba fundado, sí, los líderes eran los hermanos Orejuela. Y bueno, digamos que el narcotráfico en Colombia ha afectado bastante, digamos, el tema de como del orden total. Sí, digamos que se han visto varios dirigentes nacionales, departamentales, pues de cada ciudad, en fin, relacionados con esto, con escándalos del narcotráfico, digamos que estaban enlazados, por así decirlo, con alguno de esos carteles, de alguna forma, dando dineros ilícitos, en fin, plata sucia. Y pues esto, digamos que no solamente le da a Colombia un gran historial de violencia y de sangre y de narcotráfico y de dinero sucios que están girando en el país o que giraban para entonces en el país, sino pues que además le ha dado al país cierta fama de que entonces pues todos somos narcos, todos somos malos y pues desafortunadamente se reconoce muy importante pues a Pablo Escobar, que pues en realidad tampoco fue una persona buena, pues eso está bastante subjetivo, la gente opina pues como quiere, pero digamos que se toma como una persona que todo el mundo conoce cuando se habla de Colombia. Y bueno, finalmente vamos con unos datos más de los procesos de paz, pero ya un poco más orientado a qué hizo cada presidente en su mandato. Entonces empecemos por Alfonso López Michelsen, que digamos que a él le tocó el principio de todo lo malo. O sea, más que el principio de todo lo malo fue como el inicio de un gran proceso difícil para el país, puesto que él empieza en 1974 y digamos que a él le tocó el conflicto interno, la bonanza marimbera, la exportación de café. Aquí aparece pues los secuestros, las FARC, el ELN, el EB-19 y el MAS o Muerta Secuestradores. Luego va Turbay Ayala, que digamos a él le toca el tratado de paz con las FARC y el M-19. Aparecen pues los carteles de Medellín y de Cali, y pues Carlos Lender, que pues también es un personaje importante del cartel de Medellín. Bueno, en 1982, Belisario Betancourt, él le toca estar presente para el bombardeo de Marquetalia, el fracaso de los tratados de paz que se estaban intentando hacer con las FARC, la toma del Palacio en 1984 y la masacre, el desastre de Armero. Y por último, Virgilio Barco, pues le toca a él la muerte de Luis Carlos Galán y Lara Bonilla. Nace el nuevo liberalismo, el M-19 comienza a ser un partido político, se recrudece la violencia en el país y está en auge el narcotráfico en Colombia. Bueno, eso es lo que va a aparecer mañana en el examen. No está tan largo, para mí no está tan largo, no está tan complicado. Sin embargo, es importante, pues como son 10 preguntas, yo creo que va a estar un poco más específico todo el tema. Sin embargo, espero que les vaya muy bien. ¿Dudas o esto? Me cuentan.